El gobierno nacional decidió por decreto terminar con el problema de las paritarias a través de CETERA, a través de la confederación que nuclea a los docentes de todo el país. De esta manera no establece un piso para que los gobernadores tengan mayor facilidad en la negociación. La semana pasada el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchis, acá en nuestros estudios, dijo que el gobierno no debería meterse ni siquiera en fijar pisos salariales, por ejemplo, como hizo el ministro Triaca la semana pasada, estableciendo un piso, mejor dicho, un techo del 15% para la negociación paritaria. Vamos a ver qué dicen los dirigentes sindicales. Ya CETERA puso el grito en el cielo por esta decisión del gobierno y estamos ahora con Gustavo Teres de AMSAFE y con Martín Lucero de SADOP para hablar de este tema. Gracias por venir a los dos. No, gracias por invitarnos. ¿Mejor o peor esto? No, esto es peor. Me parece que es un retroceso muy grande, inclusive en términos de lo que uno tiene que analizar, de lo que es la calidad democrática, digo, de un gobierno que se preciaba de que iba a instalar el diálogo, que iba a pasar la brecha, que era el gobierno que aceptaba el pluralismo, el libre juego de ideas. Es un gobierno que empieza a funcionar fundamentalmente por decretos. Dentro de esos decretos, obviando todas las instancias de deliberación que tienen las instituciones democráticas, una de las medidas que toma arbitrariamente es anular la paritaria. A través de la modificación de la ley de financiamiento. A través de la modificación de la ley de financiamiento. Y anular esa paritaria, uno puede pensar que a corto plazo o para las provincias más fuertes, así, puede tener un impacto menor, pero en realidad tiene un impacto entendiéndonos nosotros como parte de un colectivo de trabajadores de un país. Entonces, es claro una medida fundamentalmente para establecer un techo salarial y para poder condicionar al máximo la negociación de los gobernadores. Yo quiero señalar esto. Hay tres gremios importantes que en los últimos momentos, en la última etapa histórica, en los últimos años, han sido referencia muy grande para el conjunto de los trabajadores con el tema de la paritaria. Son tres gremios que están siendo agredidos. Uno es el gremio aceitero, que no le entregaron el certificado de las elecciones cuando todo fue normal, y lo están extorsionando con eso. El otro es el gremio bancario, que le están ofreciendo una paritaria de la vergüenza. Siempre la paritaria bancaria ha sido también otra referencia. Y la tercera es la CETERA, el gremio docente, que pasa a ser una paritaria como una referencia nacional más general, ¿no? Y bueno, los tres gremios han sido agredidos. Un gobierno que tiene hasta ataques de sincericidio, si vos querés, porque la reta dice, tenemos que terminar con eso de la indexación salarial, ¿no? De que indexar a través del crecimiento de la inflación los salarios. Dice, porque nunca vamos a combatir la inflación. Está diciendo, o está hablando por boca del gobierno nacional y está diciendo una barbaridad, ¿no? ¿Qué significa eso? Traducido, que somos los trabajadores quienes debemos pagar el costo de la crisis en estas políticas de devaluación y de crecimiento de inflación. Gustavo, Martín. No, a mí me parece, en el mismo sentido de lo que dice Gustavo, ¿no? Esto tiene un gran condimento político, que es una definición estructural que tiene que ver con que los sectores más vulnerables paguen el precio de los ajustes, ¿no? O sea, cuando la reta dice hay que cortarla con inflación y la inflación se corta de esta manera, está adoptando una filosofía política que es ni más ni menos que planchar el consumo, es decir, si la gente no tiene plata para comprar, los precios no van a subir. O sea, la ley de oferta y demanda más tradicional del liberalismo, que a su vez está súper avanzada y súper agotada. O sea, los liberales modernos hacen otras cosas, ¿no? No, fíjense en otros países del mundo. Sinceramente, cuando hablan del gobierno de CEOs, a mí siempre me llama la atención, porque en realidad estos serían CEOs de segunda marca, de segunda selección. Porque en el capitalismo los grandes CEOs, las empresas se pelean por sacárselo, no por mandarlo al sector público. Entonces yo me pregunto de CEO de qué podría trabajar Triaca, por ejemplo. Ninguna empresa privada posiblemente no pudiera ser jefe de compra de un pequeño local comercial. Y en este sentido me parece que es fundamental lo que dice Gustavo, ¿no? O sea, la paritaria docente nacional es una referencia de 1 millón de trabajadores del sector público. No son ni 3 ni 4, son 1 millón. Sí. Eso es una referencia que se traslada inmediatamente al resto del empleo público. Sí. O sea, lo que acuerden los docentes es una referencia para el resto del sector público. Y como espejo también para el sector privado. O sea, todo lo que acuerde el general de lo público es muchas veces el piso de lo que acuerda el sector privado. Entonces, en realidad, hacer dinamitar la paritaria docente tiene por objeto empezar a dinamitar todas las discusiones salariales de todos los trabajadores de la actividad, sea del sector público o del sector privado.
Ahora, si los gremios dicen no aceptamos el techo del 15%, acá también, la semana pasada, dijo, para mí es negativo, lo dijo el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lichi. Entonces, si ustedes no lo quieren, el gobernador tampoco lo acepta, se sientan, negocian y dicen, la inflación fue del 24, establecemos un aumento del 27. ¿Hay algún problema si Santa Fe resuelve eso? No, sería saludable que el gobernador se comprometiera públicamente y en la práctica en ese posicionamiento. Nosotros creemos que el gobierno nacional está intentando condicionar a los gobernadores a través de dos mecanismos. Uno es el pacto fiscal, sí, que claramente también tiene toda una intencionalidad extorsiva, y otra es intentar ponerle techo a las paritarias, o sea, controlar el déficit fiscal, inclusive en la provincia, a través del achatamiento y ponerle techo de los ajustes salariales. Nosotros esperamos que el gobierno no actúe en el mismo sentido, ¿no? Que claramente fortalezca la paritaria provincial, que pase inclusive muchas paritarias y buenas paritarias provinciales, también puede fortalecer la posición del colectivo de trabajadores a nivel nacional. Y me parece que eso tiene que ser parte de una definición política. Pero ustedes en este marco, con un gobernador que opinó lo que opinó, ¿lo ven complicado para partir de marzo en Santa Fe o no? Porque acá los salarios los resuelven ustedes y el gobierno provincial. El año pasado tuvo sus complicaciones también. Los paros eran paros provinciales y paros nacionales el año pasado. Después hay toda una situación de tensión que se da en una dinámica de lo que significa el conflicto social y la puja distributiva, donde el gobierno dice puedo 24, y nosotros pensamos que puede más, y que en todo caso nosotros sostenemos que en los últimos años muchas de las paritarias ni siquiera le han empatado al poder adquisitivo. Lo decimos en la última etapa del gobierno anterior y en toda la etapa de este gobierno, por lo cual esa discusión sigue estando presente. Nosotros saludamos que el gobernador diga eso, hay que verlo en la práctica después. Pensamos que las grandes provincias tienen autonomía para manejarse en eso, y después nosotros vemos cómo intentan condicionar e inclusive establecer una batalla tipo grieta, donde parece que la provincia de Buenos Aires fuera todo el país, e intentan condicionar manipulando y condicionando todo. Martín. Claramente para nosotros no es todo lo mismo, digamos. Esta es la realidad. Nosotros tenemos que marcar una situación de diferencia con la provincia de Santa Fe, que más allá de que el proceso paritario tiene sus complicaciones, que son propias las tensiones del proceso paritario, Santa Fe nunca borró la paritaria, todo lo contrario. Santa Fe tiene las mejores paritarias docentes del país. Quizás no con los resultados que uno siempre espera, porque en realidad la paritaria uno siempre se va con alguna disconformidad, y entiendo que al gobierno le pasa lo mismo que a nosotros. Sí. Ahora, la postura que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe respecto de la protección de la paritaria, en comparación del gobierno nacional o incluso de la provincia de Buenos Aires, es una definición estructural como Estado, digamos. Y a mí me parece muy bien que nosotros lo defendamos como una cosa ganada, porque en realidad la paritaria es la forma democrática de discutir los derechos de los trabajadores. El otro es el decretazo, o el otro es la imposición unilateral de parte de los empleadores. O sea que en eso hay que marcar una diferencia entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y los sindicatos docentes de la provincia de Santa Fe, que apuestan a la paritaria como una forma de solucionar sus conflictos, que los tienen y son inherentes a la actividad del trabajo. Nosotros acá, por ejemplo, no tenemos lo que ha sucedido, o por lo menos no ha pasado de esta forma, las amenazas que recibe Roberto Baradel en provincia de Buenos Aires, y en eso me parece que el gobierno de Santa Fe ha tenido una postura clara en condenar todo ese tipo de situaciones, incluso la represión en la escuela itinerante en su momento, en la cual el mismo gobernador lo repudió a la ministra de Educación. Eso, la verdad se ha dicho, eso tiene que marcarse. Ahora, ¿esto quiere decir que no va a haber conflictos en Santa Fe? No, porque la lógica, nuestra lógica, digamos, exige diálogo, exige a veces conflicto, pero lo que siempre ha habido en estos últimos 8 años o 9 años que lleva la paritaria es acuerdo. Entonces, cuando vos sacás la cuenta de los días de clase que se perdieron en las provincias donde no hay paritarias y los días de clase que supuestamente se perdieron en la provincia de Santa Fe, siempre la cuenta de Santa Fe va a ser más baja. ¿Por qué? Porque hay una herramienta, hay un instrumento al que se apuesta como política de Estado, que es la paritaria. Claro, pero no siempre empiezan las clases, porque la medida docente siempre no empezamos las clases, ¿no? ¿Este año empiezan o no empiezan las clases? ¿Para cuándo están esperando la convocatoria? Eso es una respuesta que tiene que dar el gobernador. No, porque nosotros el otro día hablábamos con Leche y le preguntamos si había convocado, y dice, no, nunca los convocamos en enero, esperamos hasta febrero. ¿Para cuándo esperan ustedes la convocatoria? Nosotros pensamos que todo el mes de febrero tiene que ser, seguramente hay una etapa donde funcionan las comisiones técnicas y después empieza la discusión más fina. Nosotros somos claros en esto, ninguna paritaria se define, y en esto el ANSAFE tiene una tradición, sin la opinión
y el plebiscito de los docentes. Por lo cual nosotros, hasta que todos los docentes no vuelvan a clase, los compañeros la mayoría vuelve entre el 16 y el 17 de febrero, y a partir de ahí se abre una discusión y una deliberación con el derecho a tener toda la información de la discusión paritaria. Nosotros a partir de eso estamos en condiciones de decir, tenés todo el mes 5 de marzo es la fecha del... El 5 de marzo es el inicio del ciclo lectivo oficial. Así que antes del 5 habría... Ahí estarán las propuestas y seguramente uno... Hay que tomar un cronograma para hacer la propuesta, debatirla, llevarla a la base. Digo, los tiempos de la democracia son más lentos, claro, sí, pero a la vez son más sólidos y son más consistentes. Pero en eso nosotros tenemos que revalidar la paritaria. O sea, todo este tema de los cronogramas, cosas, hay como un know-how de cómo funciona. Claro. Entonces, eso también es un valor que el problema es que los padres quieren que empiecen las clases en fecha. Viste que los padres necesitan organizar. Entonces, cuando te dicen, no empiezan las clases, uy, no, ¿y ahora cómo me organizo? No solamente por la cuestión de la educación, que sin duda vale perder día de clase, sino también por la organización familiar. Y además es feo cuando está, pero no, viste que vos le decís al chico, bueno, el 5 de marzo empiezan las clases, te compro la cartuchera, te compro el guardapolvo, y después, no empieza. Bueno, creo que te cuente yo que mi nena empieza el primer grado y quizás no inicie las clases. Claro, es un problema, digamos. O sea, no es que no vivimos en otro lugar. No, nosotros lo entendemos como una situación, seguramente a Gustavo le ha pasado lo mismo en algún momento. Digamos, nosotros lo vivimos como padres, o sea, lo vivimos del otro lado del mostrador. Ahora, también estamos seguros de que a través de estos procesos y a través de esta forma en la que tenemos de trabajar, Santa Fe tiene un cuerpo docente y tiene condiciones de trabajo docente mejores que las otras provincias y tiene posiblemente, si existiera una evaluación normal y racional de los parámetros en los cuales se está llevando adelante la tarea educativa en Santa Fe. Santa Fe trabaja mucho mejor y la educación que se recibe en Santa Fe es mucho mejor que la que se recibe por ahí en otras jurisdicciones que han sido menos beneficiadas y tienen otros tipos de ¿Vos estás de acuerdo con eso, Gustavo? Mira, yo te digo una cosa, primero para empezar esto del inicio del ciclo lectivo. Yo hace 34 años que soy docente, nunca dejé de dar clases con algunas horas, ahora soy director de la Escuela Normal 3, por lo cual mis expectativas y mi planificación no solo son en términos gremiales, sino en términos de la tarea cotidiana, donde vos tenés que planificar los exámenes, están las mesas las previas, los exámenes previos. Nosotros volvemos el 15 y al día siguiente ya empezás con las clases, no es que no empezás con las clases formales. Y entonces tenés todas las expectativas de recibir a las nuevas generaciones, los chicos, las charlas y los encuentros de bienvenida con los chicos de primer año. Todo eso genera y tiene que ver con lo que uno decide. Ahora, la calidad educativa en esta provincia y en el país está asociado no solo a conquistas docentes, sino a conquistas que tienen que ver con la mejora del sistema de educación pública, con la mejora de las condiciones de trabajo y de aprendizaje de los chicos. Ya lo decía, porque nosotros cuando decimos el tema de las condiciones de trabajo, de los edificios, ya lo decía Comenio, que las escuelas no son el telón de fondo, sino que son los edificios escolares son constitutivos del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual uno apuesta a todo. Nosotros creemos que la historia de los gremios de Santa Fe y la tradición de la educación pública y del compromiso educativo de la comunidad toda ha hecho que esta provincia tenga experiencias mucho más novedosas, mucho más sólidas que muchas de las otras provincias. Bien. Hay que pensarlo en la dinámica social de gobiernos que han aceptado los reclamos de la comunidad educativa y de gobiernos que han sido sensibles muchas veces en todo caso a esos reclamos. Nos veremos en marzo otra vez, ¿eh? Por supuesto. ¿Con clase o sin ella? Así es. Nos veremos en marzo. Gracias por venir a los dos. Gracias.